La primera vez que la sala se quedó en silencio por ella, no fue por respeto, fue por incredulidad. Una mesa de conferencias de vidrio, una pared de ventanas con vista al skyline, ese tipo de edificio donde el lobby huele a piedra pulida y café caro. Y en la cabecera de la mesa, una joven con un blazer gris carbón, calma, firme, las manos entrelazadas como si hubiera hecho esto 100 veces. No lo había hecho, no así. Frente a ella se sentaban 3 inversionistas, 2 abogados y un presidente del consejo, cuya sonrisa tenía esa práctica habilidad de no llegarle a los ojos. Estaban allí para decidir si su empresa viviría o moriría. Y la pregunta flotando en el aire no era sobre el producto, no era sobre los ingresos, ni siquiera era sobre el riesgo, era sobre ella. Porque, en los rincones silenciosos de sus mentes, estaban pensando lo mismo. ¿Cómo llega alguien como tú hasta aquí? Y ella podía sentirlo. No como se siente una mirada, sino como se siente cuando cambia el clima. El presidente del consejo golpeó su bolígrafo 2 veces y finalmente dijo la frase que hizo que el momento se partiera en historia. «Dinos», dijo, «¿quién eres? ¿De verdad?» Ella no parpadeó, no vendió, no sedujo. Miró el skyline, esa ciudad que alguna vez se sintió como una puerta cerrada con llave, y dijo en voz baja, «Soy la niña que contaba galletas saladas para cenar». Un aire se movió por la sala. No era lástima, todavía no. Era la repentina certeza de que su historia no iba a encajar ordenadamente en su hoja de cálculo. Y al final de esa reunión, después de las firmas, los apretones de manos y las felicitaciones cautelosas, salió sola hacia el ascensor y por fin se permitió exhalar. Porque la verdad era que esto no era la victoria. La empresa era el puente. El verdadero destino, eso que llevaba años construyendo, no era la esquina de la oficina. Era otro tipo de habitación. Una casita con una mesa larga en la cocina. 10 niños. 10 vidas. 10 segundas oportunidades. Y la pregunta es, ¿cómo una chica adoptada, criada en una dureza extrema, se convierte en CEO y luego regresa para financiar la vida de 10 niños? Para entenderlo, tenemos que retroceder. No hasta la primera gran oportunidad, no hasta el primer ascenso, sino hasta la primera lección, la que aprendió antes de poder deletrear su propio nombre. La lección que lo moldea todo, que la supervivencia es un horario, y si te saltas un paso, todo se derrumba. En los papeles la llamaban Lena, no porque su primera familia le hubiera puesto ese nombre, sino porque la trabajadora social lo escribió. Un nombre debería ser un regalo. Para ella, fue una etiqueta. Entró al sistema cuando era apenas una niña, traída en una tarde lluviosa, con una chaqueta delgada que no le quedaba, y unos zapatos que chirriaban porque las suelas se estaban despegando. Las notas decían negligencia. Las notas decían inseguridad alimentaria. Las notas decían vivienda inestable. Pero las notas no pueden decirte lo que se siente despertar con hambre tantas veces que el hambre se vuelve normal. No pueden decirte cómo un niño aprende a escuchar el sonido de los adultos discutiendo en la habitación de al lado, porque discutir es el sonido que significa que las luces podrían apagarse. No pueden decirte qué tan rápido aprendes a leer una cara, no como se lee un cuento, sino como se lee el peligro. Lena no lloraba mucho, no porque no sintiera, sino porque llorar no servía. Llorar era ruido. El ruido llamaba la atención, y la atención, en el lugar equivocado, podía costarte. Para cuando tenía 5 años, ya entendía las reglas no dichas de los hogares temporales. No ocupes demasiado espacio, no pidas demasiado, no te encariñes, y, sobre todo, no hagas que los adultos se arrepientan de haberte recibido. La última es la más cruel, porque le enseña a un niño a vivir como invitado en su propia vida. Su adopción ocurrió, primero en el papel, una pareja en un pueblo pequeño, una casa ordenada con un patio cercado, un perro que ladraba demasiado fuerte, pero no mordía,
Querían un hijo. Querían hacer algo bueno. La gente decía que eran santos. Lena no entendía de santos. Entendía de puertas. Una puerta que se cierra en silencio. Una puerta que se azota. Una puerta que se queda abierta. Cuando entró en esa casa nueva, la pareja sonrió y le prometió la palabra que nunca había tenido. Para siempre. Por un tiempo pareció un para siempre. Fotos escolares, velas de cumpleaños, un cuarto con cortinas, un cepillo de dientes que no tenía que compartir. Pero la dureza tiene la forma de seguirte como una sombra. Y esa pareja, bien intencionada o no, no entendía lo que el trauma le hace al cuerpo de un niño. Cómo te cablea para vivir en alarma, cómo te hace acaparar comida, cómo te hace despertar en la noche y comprobar si estás solo, cómo te hace poner a prueba a la gente. Porque un niño al que ya abandonaron sigue comprobando si el amor es real. La pareja lo intentó, luego se cansó, luego se frustró y luego empezó a decir cosas como: te salvamos, como si un niño fuera una deuda, como si la seguridad fuera un préstamo, como si el amor cobrara intereses. Cuando Lena tenía 9 años, la adopción se derrumbó, no en una explosión dramática, sino como una fuga lenta. Un día volvió de la escuela y encontró cajas en el pasillo. No eran sus cajas, eran sus cajas. Y en la encimera de la cocina había una carpeta, formularios, firmas, decisiones. Los adultos estaban de pie, hablando con voces cuidadosas, como si discutieran un electrodoméstico roto. Lena les miraba la boca moverse, y entonces una frase atravesó todo. «No está funcionando», dijo la mujer. «No fallamos, no lo sentimos, solo, no está funcionando». Como si Lena fuera la cosa, regresó al sistema como se devuelve un producto, un nuevo número de expediente, un nuevo hogar, un nuevo conjunto de reglas, y algo dentro de ella, algo tierno y esperanzado, se quedó en silencio. No para siempre, pero lo suficiente como para sobrevivir, porque cuando eres niño no puedes darte el lujo de colapsar, tienes que seguir, tienes que respirar, aunque no sepas por qué. Su siguiente hogar no era el tipo que aparece en publicaciones de redes sociales. Era un apartamento estrecho sobre una lavandería. El aire siempre olía a detergente y tela húmeda. La madre de acogida, la señora Randall, no era cariñosa, pero era constante. Y la constancia, para Lena, se sintió como un milagro. La señora Randall tenía otros 3 niños en el apartamento, 2 chicos en acogida y una adolescente que trataba a Lena como si fuera invisible. El refrigerador nunca estaba lleno, pero nunca estaba vacío. Las luces seguían encendidas, la puerta cerraba con llave, y por la noche, cuando Lena no podía dormir, escuchaba el zumbido de las lavadoras abajo y se decía: «Esto es un tipo de seguridad, no es amor, pero es estabilidad». Luego la dureza se afiló. La señora Randall se enfermó. Le recortaron horas de trabajo. El dueño del edificio subió la renta, y el sistema hizo lo que el sistema suele hacer. Movió a los niños como piezas de ajedrez. Trasladaron a Lena. Otra vez. Y cada mudanza la hacía más pequeña, más cuidadosa, más silenciosa, porque ya había aprendido la verdad que a nadie le gusta decir en voz alta. A veces, el mundo no te hiere con violencia, te hiere con abandono, con el recordatorio constante de que eres temporal. A los 13, Lena tenía una costumbre. Cada vez que entraba a un lugar nuevo, memorizaba las salidas. Puerta principal, puerta trasera, ventana que se podía abrir, escalera, salida de emergencia. No porque pensara huir, sino porque planear le hacía sentir que tenía una opción. También llevaba una libreta pequeña. No era un diario, era un registro. Anotaba lo que comía, lo que debía, lo que necesitaba. ¿Cuánto efectivo tenía? ¿Cuántos útiles escolares quedaban? Era la clase de libreta que llevaría un adulto. Pero ella no era una adulta. Era una niña intentando volver predecible el futuro. Y entonces, en silencio,
casi invisible, encontró la cosa que le cambiaría la vida. Una biblioteca, no una glamurosa. Una sucursal pequeña con una alfombra que olía a polvo y un tablón de anuncios lleno de volantes descoloridos. Pero tenía calefacción, tenía silencio, tenía libros. Y los libros hicieron algo que ningún hogar temporal había hecho. Los libros se quedaban, no se iban, no cambiaban de idea, no te hacían ganarte el derecho a existir. Lena empezó con lo que estuviera más cerca, libros infantiles por capítulos, luego biografías, luego libros de negocios que apenas entendía, luego cualquier cosa que tuviera un mapa de cómo funcionaba el mundo. No leía por diversión, leía para escapar, y un día, hojeando una revista donada, vio un artículo sobre una joven fundadora. Una chica, no mucho mayor que Lena. El titular hablaba de tecnología, innovación, inversión. Pero a Lena no le importaban las palabras de moda, le importaba un detalle, la infancia de la fundadora. Decía que había crecido pobre, decía que la habían pasado por alto, y ahora estaba de pie con un traje, sonriendo como si fuera dueña del aire a su alrededor. Lena se quedó mirando esa foto mucho tiempo. Luego susurró, sin pensarlo. Entonces es posible. Esa frase fue una chispa. No esperanza. La esperanza puede sentirse demasiado frágil. Fue algo más duro, una decisión. Antes de seguir, deja un comentario y dime desde dónde estás mirando. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? ¿Qué país? Porque historias como esta no le pertenecen a un solo lugar. La dureza tiene acentos, pero habla el mismo idioma en todas partes. Y si quieres más historias reales, estilo documental, sobre gente que se abre paso para salir y luego regresa para cambiar vidas, dale like y suscríbete. Le dice al algoritmo que importa, y me dice a mí que quieres la siguiente. La adolescencia de Lena no fue cinematográfica, fue repetitiva. Escuela, trabajo, casa, repetir. A los 14 tenía 2 trabajos de medio tiempo, uno después de clases en un supermercado, empacar, reponer, limpiar, otro los fines de semana en un restaurante, rellenar café, limpiar mesas, aguantar golpes verbales de clientes que pensaban que una adolescente era un blanco conveniente. Aprendió a sonreír mientras tragaba rabia, aprendió a contar propinas, aprendió a moverse rápido y aprendió algo más. El mundo respeta el dinero, no siempre de frente, pero de forma constante. Cuando no lo tienes, la gente te habla por encima. Cuando lo tienes, te escuchan. Lena no quería que el dinero fuera un escudo, quería que fuera una herramienta, una llave, algo que abriera puertas para personas a las que nunca les dieron una llave. En la escuela, ella era la chica callada que siempre entregaba su trabajo. A los maestros les caía bien, no porque fuera encantadora, sino porque era confiable. Hubo un maestro, el señor Hargrove, que vio algo en ella. Enseñaba informática en un salón lleno de máquinas viejas. No era un orador motivacional, era práctico. Una tarde encontró a Lena quedándose tarde, mirando una pantalla mucho después de que todos se hubieran ido. Le preguntó, ¿quieres aprender esto por una nota o por otra cosa? Lena dudó, porque decir la verdad se sentía peligroso, y entonces dijo, «Quiero una salida». El señor Hargrove asintió como si ya hubiera escuchado esa frase. No le dijo, «Puedes lograr lo que sea». No le dijo, «Sigue tus sueños». Le dijo algo mejor. «Bien», respondió. «Entonces construimos habilidades. Las habilidades viajan». Esa fue la segunda chispa. Alguien tratando su ambición como un plan, no como una fantasía. Cuando Lena cumplió 16, un juez firmó papeles que significaban que probablemente envejecería fuera del sistema. Para la mayoría, eso suena a libertad. Para los chicos del sistema, puede sonar a un precipicio. Libertad sin apoyo es solo otra forma de abandono. Pero Lena tenía su libreta, su registro, y ahora tenía habilidades. Empezó a tomar cursos en línea en la biblioteca. Fundamentos de programación, matemáticas de negocios,
cualquier cosa que convirtiera la confusión en competencia. Construyó proyectos pequeños, una app simple para controlar inventario de despensa, una herramienta de presupuesto, un sistema de calendario para turnos. No eran revolucionarios, eran práctica, y la práctica es lo que convierte la supervivencia en estrategia. A los 18 se graduó, sin gran fiesta, sin familia en las gradas, solo Lena, con una toga prestada, sosteniendo un diploma como si fuera prueba de que existía. Volvió a su hogar de acogida, empacó sus cosas en 2 bolsas y se fue. Sin despedida dramática, solo un viaje en autobús, un cuarto barato rentado por semana, una laptop de Mononon 2, segunda mano, y una promesa que no dijo en voz alta. Nunca volveré a ser desechable. El primer año fue brutal, no como en un montaje de película, sino de manera fría y práctica. Renta, cuenta del teléfono, comida, horas de trabajo, gastos escolares. Lena se inscribió en un colegio comunitario porque era lo que podía pagar. Tomaba clases en la mañana, trabajaba por la tarde, estudiaba por la noche, y cuando el cuerpo ya no daba, dormía 20 minutos sobre el escritorio y seguía. No perseguía un sueño. Le estaba ganando la carrera al precipicio. Entonces llegó el momento que pudo haberla roto. Una factura médica. Una visita simple a urgencias tras colapsar por agotamiento. Nada dramático. Deshidratación. Desnutrición. Un médico diciéndole con suavidad: no puedes sostener una vida con el tanque vacío. La factura llegó 2 semanas después y parecía un castigo. Lena miró los números, sintió que la garganta se le cerraba y por primera vez en años quiso rendirse. No rendirse en la escuela, rendirse en el intento, porque ¿qué sentido tiene correr si la meta sigue alejándose? Esa noche se sentó en el borde de la cama de ese cuarto barato y abrió su libreta y escribió una frase: no sobre dinero, sobre sentido. Si salgo de aquí, voy a volver. Fue un voto, no al mundo, a sí misma. A los 21 años, Lena tenía 2 cosas que la gente subestima: un portafolio y disciplina. No la disciplina de una infancia perfectamente estable, sino la disciplina de una niña que aprendió que saltarse un paso podía significar perderlo todo. Consiguió una pasantía en una empresa tecnológica mediana. No era glamorosa, pero pagaba y le daba acceso. Acceso a gente que hablaba en siglas. Acceso a reuniones donde las ideas se volvían presupuestos. Acceso a un mundo que solo había leído. Escuchaba más de lo que hablaba. No porque fuera tímida, sino porque escuchar era su ventaja. Notó ineficiencias. Notó problemas de los que los empleados se quejaban pero aceptaban como normal. Notó cuánto tiempo se perdía porque los sistemas no se comunicaban. Y entonces hizo lo que siempre había hecho. Construyó una solución, una herramienta que integraba horarios, inventario y gestión de personal para pequeños negocios minoristas. La probó en silencio, la afinó, se la mostró a su supervisor. Él se rió al principio, luego la probó, luego dejó de reír, y por primera vez, Lena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, porque lo que construyó no solo era útil, era valioso. La empresa no quiso comprar su herramienta, quiso adueñarse de ella. Le ofrecieron un trabajo, le ofrecieron un pequeño aumento y le ofrecieron una frase que ella reconoció al instante. Es una gran oportunidad. Lena sonrió con educación. Luego caminó a casa, se sentó en el piso de su departamento y se quedó mirando el techo. Porque sabía lo que esa frase significaba. Significaba: acepta lo poco que ofrecemos. Sé agradecida. Quédate pequeña. Y Lena había pasado toda su infancia escuchando que debía quedarse pequeña. Así que hizo algo aterrador. Dijo que no. Hizo trámites. Constituyó la empresa. Presentó su idea. La rechazaron. Y luego la presentó otra vez. Aquí quiero preguntarte algo. Si tuvieras 18, 19, 20, si toda tu vida hubieras sido arrastrado por la inestabilidad,
¿Tendrías el valor de apostar por ti? ¿O tomarías la oferta segura y esperarías que fuera suficiente? Dímelo en los comentarios, porque este es uno de esos cruces donde una vida se divide. Los primeros inversionistas de Lena no quedaron impresionados por su historia, quedaron impresionados por su tracción. Otra verdad incómoda. Al mundo le encanta una historia de la nada a la cima. Pero invierte en pruebas. Lena llevó pruebas, clientes piloto, métricas de retención, tiempo ahorrado, ingresos ganados. No vendió inspiración, vendió resultados. Y poco a poco, las reuniones cambiaron, las salas cambiaron, la forma en que la miraban cambió. Todavía la subestimaban, pero ahora subestimarla les costaba. A los 26, su empresa había crecido. No hasta ser un gigante, pero sí hasta ser algo sólido. Decenas de empleados, un producto usado por miles de pequeños negocios, una reputación de eficiencia y confiabilidad. Y Lena, que una vez contó galletas saladas para cenar, ahora manejaba presupuestos trimestrales que podrían comprar la despensa de un barrio entero. La ironía no se le escapaba, la perseguía, porque el éxito no borra el pasado, solo le pone otra luz. La gente empezó a llamarla hecha a sí misma. Lo decían como elogio, pero Lena siempre sentía un filo en esa frase, porque nadie se hace solo. Ella tuvo al señor Hargrove, tuvo la biblioteca, tuvo desconocidos que ofrecieron pequeñas bondades sin pedir nada a cambio. Así que un día, después de un banquete de premios donde la aplaudieron en un escenario, Lena volvió a casa y abrió una carpeta que había guardado durante años. Tenía papeles viejos del sistema, registros de hogares, fechas de corte, nombres, direcciones, notas, y dentro había una lista, los nombres de niños que conoció, niños en hogares grupales, niños que envejecieron fuera del sistema, niños que desaparecieron, niños que no lo lograron. Miró esos nombres hasta que la vista se le nubló, y entonces tomó la decisión que sería su verdadero legado. Financiaría la vida de 10 niños, no como una oportunidad para una foto, no como una campaña de caridad, sino como un compromiso, a largo plazo, concreto, con rendición de cuentas, con estructura que los protegiera. Lena no quería salvar niños, odiaba ese lenguaje. Hacía que los niños sonaran como proyectos. Quería construir una plataforma, un puente, unas barandas, para que la vida de un niño no dependiera del azar. Empezó en silencio. Se asoció con una organización respetada que apoyaba a jóvenes que salían del sistema. Creó un fondo con una regla. El dinero tenía que ir a la estabilidad. Vivienda, educación, comida, terapia, transporte. Las cosas aburridas, las cosas reales, porque la diferencia entre sobrevivir y prosperar suele ser aburrida. Es papeleo, es renta pagada a tiempo, es un transporte confiable para ir al trabajo, es un consejero que aparece. Lena seleccionó a 10 niños junto con trabajadores sociales y defensores, no según quién tuviera la historia más dramática, sino según quién tenía la necesidad más urgente y el menor apoyo. Niños inteligentes pero agotados, niños gentiles pero ignorados, niños enojados porque el enojo era el único idioma que los adultos habían escuchado. No lo anunció públicamente, los conoció en privado, uno por uno, en lugares normales, centros comunitarios, oficinas de consejería, una sala de biblioteca que olía a polvo, como su comienzo. El primer niño que conoció fue un chico llamado Jordan, 14. Ojos brillantes, una risa que salía demasiado rápido, como si intentara mantener cómodos a los adultos. Lo habían trasladado 5 veces en 2 años. Lena se sentó frente a él y dijo: «No estoy aquí para prometerte magia». Jordan frunció el ceño. Lena continuó: «Estoy aquí para prometerte constancia». Su cara cambió, como si no estuviera seguro de que se le permitía querer eso. La segunda era una chica llamada Tiana, 15, de las mejores de su clase, callada. Se disculpaba por todo.
Lena reconoció esa postura al instante. El tercero era un chico que no confiaba en nadie. El cuarto tenía un hermano al que se negaba a dejar atrás. El quinto tenía talento musical, pero no tenía instrumento. El sexto tenía ansiedad sin tratar que hacía que la escuela se sintiera como un campo de batalla. El séptimo tenía un trabajo de medio tiempo y ninguna dirección estable. El octavo estaba al borde de envejecer fuera del sistema. El noveno llevaba tanto tiempo siendo el 100 problema que no sabía cómo ser otra cosa. Y el décimo le recordó a Lena a ella misma. No porque sus historias fueran iguales, sino por sus ojos, esa mirada que dice: estoy sobreviviendo, pero no sé si alguien se dará cuenta. Lena no solo les dio dinero, construyó una red, mentores, tutores, orientación profesional, un asesor legal, un terapeuta, un coordinador de vivienda, y lo pagó, porque el apoyo sin financiamiento es solo una sugerencia. También se puso una regla. Nada de complejo de salvadora, nada de discursos, nada de hacer que los niños actuaran gratitud, nada de obligarlos a sonreír para una cámara. Ella sería constante. Eso es todo. Constante. Cuando uno de los chicos recayó en patrones antiguos, faltando a clases, peleando, empujando a la gente, Lena no lo amenazó con cortarle el apoyo. Preguntó: ¿qué está pasando? Cuando otro empezó a esconder comida debajo de la cama, Lena no lo avergonzó. Llenó la despensa y dijo: aquí no tienes que esconder esto. Cuando un adolescente probó límites, porque eso es lo que hace el trauma, Lena no se lo tomó personal. Puso límites, y luego se quedó. Porque lo más sanador para un niño que ha sido abandonado no es la lástima, es que alguien no se vaya. En los años siguientes, los cambios no fueron repentinos. Fueron graduales, como un árbol creciendo. Jordan se estabilizó en una escuela el tiempo suficiente para unirse a un club de robótica. Tiana aplicó a la universidad con una asesora de becas que conocía el sistema. El chico músico consiguió un instrumento, luego un maestro, luego una presentación. El chico con ansiedad obtuvo terapia, luego herramientas, luego confianza. El que no confiaba en nadie empezó a aparecer en las mentorías solo para sentarse callado al fondo. Y luego, un día, habló. Y así sabes que está funcionando. No cuando alguien publica una foto bonita, sino cuando alguien que nunca confió en adultos empieza a decir la verdad. Lena asistió a graduaciones, no como celebridad, sino como testigo. Se sentó en sillas plegables, aplaudió, lloró en silencio, y cada vez que veía a un chico cruzar un escenario, sentía que algo dentro de ella se aflojaba. No porque el pasado desapareciera, sino porque el futuro se estaba reescribiendo. Mientras tanto, su empresa siguió creciendo, y con el crecimiento vino presión. Nuevos mercados, nuevos competidores, nueva lupa encima. Hubo semanas en las que trabajó 80 horas, semanas en las que el consejo quería expansión más rápida, semanas en las que su teléfono vibraba con problemas capaces de costar millones. Y en esas semanas, Lena pensaba en los 10 niños. Pensaba en la diferencia entre estrés y supervivencia. Porque el estrés es duro, pero la supervivencia es cruel, y se negó a dejar que el mundo la elevara tanto que olvidara cómo se sentía el suelo. Así que creó un ritual. Una vez al mes, pasara lo que pasara, visitaba la misma sucursal de la biblioteca. Se sentaba en el mismo rincón. Abría el mismo tipo de revista, negocios, tecnología, ese mundo que antes parecía imposible. Y se recordaba, esto no se trata de estatus, se trata de acceso. Un día, uno de los chicos, ya mayor, le hizo una pregunta que la detuvo. ¿Por qué nosotros? Lena no respondió de inmediato, porque sabía lo que esa pregunta significaba. Significaba, ¿qué quieres de mí? Significaba, ¿cuándo te vas a ir? Lena finalmente dijo, porque nadie debería tener que ganarse el derecho a estar a salvo. El chico la miró. Lena añadió,
y porque recuerdo lo que se siente ser invisible. El chico asintió despacio, y por primera vez sus hombros bajaron. Un poco, pero lo suficiente. Si hay algo que se malinterpreta en historias como esta, es la idea de que el éxito es una línea recta. Lena tuvo crisis. Tuvo noches en las que le temblaban las manos y no podía respirar. Tuvo mañanas en las que se miraba al espejo y sentía que era una impostora usando la vida de otra persona. Tuvo días en los que un comentario casual, «qué suerte que te adoptaron», le pegó como un golpe. Suerte, como si la suerte fuera lo mismo que la seguridad, como si la vida de un niño debiera depender del azar. Y tuvo momentos en los que quiso alejarse de todo. La empresa, el fondo, la responsabilidad, porque ser la persona que lo logró trae una carga extraña. La gente espera que seas la prueba de que el sistema funciona. Quieren que tu historia sea ordenada. Quieren que tu trauma sea inspirador. Pero el trauma no existe para inspirar a nadie. Existe. Y tú lo enfrentas. O te enfrenta a ti. Lena eligió enfrentarlo. Fue a terapia. Puso límites. Aprendió a descansar sin culpa. Y aprendió que ser fuerte no es lo mismo que estar exhausta. Años después, cuando el 10º chico de su programa se graduó de la secundaria, Lena estaba afuera del auditorio viendo cómo se tomaban fotos con amigos. El chico se acercó y dijo: «Voy a ir a la universidad». Lena sonrió. El chico dudó y luego añadió: «No pensé que lo lograría». A Lena se le apretó el pecho, porque esa frase es el eco de cualquier niño que vivió inestabilidad. Ella dijo: «Lo lograste». El chico negó con la cabeza. Dijo: «Lo logramos». Y en ese momento, Lena entendió algo que se sintió como sanación. Su vida ya no era una subida solitaria. Era una cadena de manos, un puente. Así que cuando preguntan, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo una chica adoptada, criada en una dureza extrema, se convirtió en CEO? ¿Cómo regresó para financiar la vida de 10 niños? La respuesta no es un solo momento, es un patrón. Una niña aprendiendo supervivencia temprano, una adolescente encontrando disciplina, una joven convirtiendo habilidades en palanca, una CEO convirtiendo la palanca en acceso, y luego eligiendo, de forma consciente, gastar ese acceso en personas que casi nunca lo reciben, porque el dinero puede comprar comodidad. Pero cuando has vivido su vida, la comodidad no es la meta. La seguridad sí, la estabilidad sí. Una puerta que se abre y no se azota. Una mesa con suficiente comida como para que nadie tenga que contar galletas saladas. Un futuro que no dependa de la suerte. Y tal vez esa sea la imagen final. No la oficina con vista al skyline, no la sala del consejo, no los premios, sino una mesa de cocina. 10 niños, 10 pares de manos, 10 vidas avanzando, y una mujer al final de la mesa, antes invisible, ahora firme. No como salvadora, sino como prueba de que cuando alguien por fin consigue una llave, puede elegir hacer copias. Así que te dejo con una pregunta. Si tuvieras el poder de cambiar una vida, de verdad cambiarla, ¿lo harías? Y si alguna vez fuiste el niño que necesitaba que alguien se quedara, ¿qué te gustaría que el mundo entendiera sobre ti? Dímelo en los comentarios, porque las historias que compartimos son las que dejamos de perder, y los niños a los que dejamos de ignorar son los que lo cambian todo.